Dios te dice hoy, cansado de luchar solo, entrégamelo todo y verás mi poder. Palabra de Dios. ¿Alguna vez has llegado a ese punto en el que ya no sabes si estás cansado o simplemente destrozado por dentro? Cuando incluso el silencio parece gritarte en tu interior, hay un dolor que nadie ve, una especie de lucha que surge cuando el alma está agotada, pero el mundo te exige que sigas adelante. Y quizás así seas ahora, sobreviviendo por fuera pero pidiendo ayuda por dentro. Hay momentos en los que rezar duele, momentos en los que quieres creer, pero tu corazón ya no tiene fuerzas, y es precisamente en este abismo entre el cansancio y la esperanza que Dios te encuentra hoy. Él no viene con acusaciones, viene con una propuesta. Una sola frase, pero una que puede cambiarlo todo. Entrégalo todo y verás mi poder. Sí, Él te está hablando y sí, es ahora. Porque Dios sabe que lo has intentado solo, has intentado controlar, has intentado cargar, has intentado comprender, pero has llegado a tu límite y ahora Él te dice, no luches más con las manos, lucha con el corazón rendido, lucha dejándome luchar por ti. El mundo te enseñó a ocultar tu dolor, a no mostrar debilidad, a resistir incluso cuando todo en tu interior quería detenerte. Pero Dios nunca te pidió que fueras fuerte solo. Solo quiere que confíes, que te rindas, que dejes de defenderte de Él. Ya no necesitas ocultar tu cansancio espiritual. Dios lo ve, Dios lo siente. Dios está tocando ese punto exacto donde nadie más puede llegar. Y no es casualidad que este mensaje te haya llegado. Cuando dejaste de ver este video, el cielo se movió. No estás escuchando ninguna palabra. Estás escuchando la voz de Dios mismo que dice, deja de intentar hacerlo solo, entrégalo todo a mí, y entonces verás quién soy. Pero esta entrega no ocurre automáticamente. Empieza desde dentro, empieza con el reconocimiento de que lo necesitas más de lo que necesitas para entender lo que está sucediendo. Empieza con un corazón cansado que dice, ya no puedo con esto, pero creo que tú sí puedes. Y por eso no puedes irte de aquí ahora mismo, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos es algo que el cielo ha estado guardando para tu espíritu desde hace mucho tiempo. Jesús te mostrará hoy que luchar solo ya no es necesario y que cuando te rindes, Él actúa. Si esta palabra remueve algo dentro de ti, escribe en los comentarios, ya no quiero luchar solo. Que esto quede registrado como un acto de fe, no por mí sino porque el cielo está leyendo tu corazón ahora. Y ahora respira hondo, porque lo que estás a punto de escuchar a continuación podría ser la respuesta que has estado pidiendo en silencio. Descubrirás qué sucede cuando el cansancio se convierte en rendición y cuando finalmente permites que Dios luche por ti. Moisés se despertó y, como de costumbre, se sentó ante el pueblo. Desde el amanecer hasta el anochecer, escuchó quejas, disputas, peticiones de dirección, un sinfín de preguntas. Un pueblo entero depositando sobre un solo hombre el peso de decisiones que parecían no tener fin. Estaba exhausto. Por fuera parecía fuerte, pero por dentro cansado, profundamente cansado. No era solo su cuerpo, era su alma. El corazón apesadumbrado de quien sabe que intenta hacer lo correcto, pero ya no soporta luchar solo. Había sido llamado por Dios para liderar, pero en ese momento sintió que no podía continuar. Y allí, en el agotamiento que se escondía tras el liderazgo, Moisés descubrió una verdad que muchos solo aprenden al límite. Incluso los elegidos se derrumban cuando intentan cargar con el mundo solos. El problema no era falta de fe, era un exceso de carga. ¿Cuántas veces te has sentido así? Dándolo todo, intentando mantenerlo todo en orden, aferrándote fuerte para no desmoronarte, mientras en tu interior una parte grita, ya no puedo más. El mundo enseña que quienes se desmoronan son débiles, que quienes lloran están perdiendo. Pero ¿y si te dijera que es precisamente en el momento en que admites tu agotamiento que Dios empieza a actuar? Moisés necesitaba comprender que no era su deber salvar a todos solo,
¿Y tú? Necesitas comprender que no fuiste llamado a soportarlo todo en silencio, sin ayuda, sin descanso. Jetro, el suegro de Moisés, observó la escena y ofreció un consejo que, más que un simple alivio, fue una clave espiritual. Te estás matando. Esto no está bien. Comparte esta carga. Deja que otros te ayuden. Escucha la sabiduría que viene de arriba. Y fue entonces cuando se produjo el punto de inflexión, porque Moisés, a pesar de ser un gran líder, tuvo la humildad de reconocer, ya no puedo con esto. Y cuando renunció a parte de la carga, cuando aceptó que no tenía que llevarlo todo solo, Dios comenzó a cambiar las cosas a su alrededor. Lo que parecía un simple consejo humano fue en realidad una intervención divina, una respuesta del cielo que le decía, no fuiste creado para vivir solo. No te llamé para sufrir en silencio. ¿Cuántas veces has pensado que orar más era la solución, pero solo necesitabas descansar en Dios? ¿Cuántas veces has creído que te sientes cansado porque tu fe es pequeña, cuando en realidad es precisamente porque tienes demasiada fe y tratas de cargar con todo, incluso con lo que no es tuyo? ¿Será que el cansancio que te agobia proviene de la falta de fe o de la falta de entrega? Porque la verdadera fe no se trata de estar de pie todo el tiempo. La verdadera fe es arrodillarse cuando ya no puedes más. Es llorar a los pies de Dios cuando no hay otro lugar a donde ir. Es decir, Señor, he llegado al final. Ahora solo tu poder puede sostenerme. Jesús lo dejó claro en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. No dijo, aguanten. No dijo, guarden silencio. No dijo, pueden hacerlo solos. Dijo, ven, dámelo, yo te cuidaré. Esta es una de las promesas más directas del Evangelio. No es compleja. No requiere rituales, solo requiere rendición. Lo que te detiene no es lo que llevas encima, sino el hecho de que no te rindes. Es tu resistencia a admitir que ya no puedes. Pero cuando dices basta, el cielo se abre. Cuando dejas de luchar solo, finalmente ves su poder. Quizás estés justo ahí, agotado, herido, escondiendo tus lágrimas para no preocupar a tus seres queridos, y aún así esperando que Dios vea, que Dios actúe, que Dios te alivie. Y Él ve, Él está viendo ahora. Este mensaje te ha llegado porque Él quiere decirte, detente, ríndete. Déjame luchar por ti. Es hora de soltar, de reconocer que seguir intentando resolverlo todo por tu cuenta solo te ha hundido más. Es hora de decir, Dios, lo he intentado todo. Ahora solo tú puedes hacerlo. Y cuando haces eso, algo cambia, porque dejas de depender de tu fuerza y empiezas a moverte con la suya. Dejas de acumular frustraciones y empiezas a recibir paz, no una paz cualquiera, sino la que sobrepasa todo entendimiento, la que te llega incluso cuando todo parece confuso, la que solo puede venir de aquel que lleva el mundo en sus manos. Y si Él lleva el mundo, ¿por qué sigues intentando llevarlo todo tú mismo? Si esta palabra te conmovió, escribe en los comentarios, ya no quiero cargar con todo solo. Que esta frase sea tu oración de hoy, que sea el inicio de un nuevo comienzo. Que el cielo lea tu rendición y mueva lo imposible a tu favor. Pero hay algo que nadie ha notado en esta historia. Y una vez que lo entiendas, todo tendrá sentido. Lo que sigue podría cambiar tu vida para siempre. Pedro miró al suelo, con los ojos llenos de lágrimas y la respiración agitada. El gallo había cantado y con ese sonido desgarrador se le rompió el corazón. Había dicho que nunca lo negaría, que moriría al lado de Jesús si fuera necesario. Pero ahora, allí, solo en la oscuridad del amanecer, se dio cuenta de que había hecho exactamente lo contrario. No una ni dos, sino 3 veces. 3 veces había negado conocer a aquel que le había dado todo. El fracaso espiritual cayó sobre él como un peso insoportable. Y lo peor no fue el error en sí, sino la vergüenza, el sentimiento de haber decepcionado a Dios mismo.
El dolor de haber prometido fidelidad y no haberla cumplido. La culpa ardía. El arrepentimiento lo sofocaba y por primera vez Pedro se vio no como un discípulo, sino como un traidor. ¿Cuántas veces te has sentido así? Como alguien que ama a Dios pero fracasa. Como alguien que quiere hacer lo correcto pero tropieza. Como alguien que promete cambiar pero cae en el mismo error una y otra vez. Quizás sientes que tu debilidad te descalifica. Quizás miras tu vida espiritual y piensas, he cometido un error. Dios ya no puede confiar en mí. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la restauración de Dios es mayor que tu fracaso? Que su amor no depende de tu perfección, sino de tu disposición a volver. Pedro huyó, lloró amargamente, desapareció. Pero Jesús lo siguió después de la resurrección. Se apareció a los discípulos y llamó a Pedro personalmente. No para acusar, no para juzgar, sino para restaurar. En Juan 21, Jesús preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y por cada negación, una nueva oportunidad, una nueva afirmación, un nuevo llamado, apacienta mis ovejas. Jesús no solo perdonó, devolvió la misión, volvió a confiar. El fracaso no fue el final para Pedro, fue un nuevo comienzo. Dios no solo borró su caída, usó la cicatriz como fundamento para algo nuevo. ¿Tu error realmente te alejó de Dios? ¿O fue el comienzo de algo más profundo? Muchos creen que cuando fallan, Dios se aleja, pero es lo contrario. Es precisamente cuando caemos que Él se acerca con mayor ternura, no para dejarnos donde hemos caído, sino para levantarnos con mayor convicción. Y eso lo cambia todo porque no se trata solo de ser perdonado, se trata de ser levantado con propósito. La paz que tanto buscas no proviene de la culpa, viene de la gracia. Y ahora mira en tu interior. ¿Has estado viviendo con esta culpa como si fuera una sentencia? ¿Has creído que Dios ya no puede usarte por lo que has hecho? Entonces, escucha. La cruz no fue solo para quienes nunca han cometido errores. La cruz fue principalmente para quienes fracasan y quieren empezar de nuevo. No estás solo en este sentimiento de fracaso espiritual. Y no es el final. Dios te está llamando de vuelta. No porque lo merezcas, sino porque Él es fiel. Te llama no por lo que has hecho, sino por lo que sabe que seguirá haciendo a través de ti. Si este mensaje te conmovió y sientes que necesitas empezar de nuevo con Dios, escribe en los comentarios, Jesús, acepto empezar de nuevo. Deja esto registrado como una rendición. No importa lo que hayas hecho, el cielo aún cree en ti. Si esto te ha llamado la atención, dale a me gusta. Este simple gesto puede ayudar a otras personas que han fracasado, pero que les da vergüenza volver atrás, a encontrar la misma esperanza. Comparte este video con alguien que crea haber fracasado espiritualmente y necesite saber que aún hay un camino de regreso. A veces, un mensaje puede ser el puente entre la desesperación y la redención. Pero, ¿y si te dijera que hay algo aún más profundo en esta historia de restauración, algo que puede liberarte del miedo paralizante? Lo que sigue puede sanar tu visión del futuro y devolverte el coraje para seguir adelante. Josué se encontraba ante una responsabilidad que lo aplastaba. Moisés, el gran líder, había muerto. La referencia, la seguridad, el pilar del camino le habían sido arrebatados. Y ahora el peso de liderar a todo un pueblo recaía sobre sus hombros. Conocía las promesas, sí. Sabía que Dios había dicho que les daría la tierra, pero ahora era él quien necesitaba avanzar. Y en el silencio que precede a la batalla, en el vacío que se apodera de él cuando la responsabilidad presiona más de lo que la valentía puede soportar, Josué siente miedo. No es un miedo cualquiera, es el miedo que paraliza, el que te hace cuestionar tu verdadera capacidad, el que arroja dudas como flechas. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si todo sale mal? Este tipo de miedo no es algo que se grite, te consume silenciosamente. Sigues caminando, sigues sirviendo, sigues diciendo que confías.
pero por dentro tu corazón está apretado, intentando ocultar tu inseguridad. Quizás sea exactamente así ahora mismo, sabiendo que necesitas seguir adelante, que necesitas avanzar, pero estancado por dentro. Hay una guerra en tu interior entre la promesa de Dios y el miedo a lo que podría salir mal. Y es en esta tensión invisible donde muchos se hunden, no por falta de fe, sino por no saber confiar cuando todo parece inestable. Fue en ese momento que Dios le habló a Josué, con firmeza, con autoridad, pero también con dulzura. Le dijo: no temas, no desmayes. Sé fuerte y valiente, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. No eran solo palabras de aliento, eran instrucciones espirituales. Dios le decía: no tienes que ser como Moisés. Solo tienes que confiar en que estaré contigo como estuve con él. Eso lo cambia todo. Porque Dios no espera que seas un héroe, solo espera que actúes con fe. Y aquí llega el punto de inflexión. Josué no esperó la valentía, obedeció, y la valentía llegó al caminar. Esa es la clave. No esperes a que el miedo desaparezca para actuar. Entrégalo a Dios. Ponlo en sus manos y camina aunque te tiemblen las piernas. Dios no te pide que seas fuerte por tu cuenta. Te dice que su presencia será la fuerza en cada paso. El miedo al futuro pierde su poder cuando comprendes que no caminas solo. Y ahora piensa, ¿cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo? ¿Cuántas puertas has cerrado por la inseguridad de no saber qué sigue? ¿Será que lo que llamas prudencia es en realidad la prisión del miedo disfrazada de lógica? Porque sí, hay sabiduría en esperar, pero también hay cobardía en esconderse tras el miedo. El secreto está en saber cuándo el miedo es una señal y cuándo es un ladrón. Y si lo que sientes ahora mismo es precisamente ese miedo paralizante, es hora de liberarte de él. Josué nos enseña que la valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es obedecer incluso cuando tienes miedo. Y no fuiste creado para ser rehén de la ansiedad. Fuiste creado para confiar en un Dios que ya conoce tus próximos pasos. No importa si el escenario es incierto, si el camino es desconocido, si los desafíos parecen superar tu capacidad, Él va primero. Él lucha por ti, te da paz. Donde antes solo había aprensión, la decisión es tuya. Quedarte paralizado en la orilla o cruzar el Jordán confiando en que las aguas se abrirán. Si esta palabra te llegó al corazón, escribe en los comentarios: elijo confiar, incluso cuando tengo miedo. Que esta sea tu declaración espiritual contra la ansiedad, la duda y la inseguridad. Dios honra a quienes deciden avanzar con fe. Y si crees que este mensaje puede ayudar a alguien que se siente frenado por el miedo al mañana, compártelo ahora. Tu acto de fe puede ser el empujón que otra alma necesita para liberarse. Y si esto te conmovió, dale a me gusta. No es solo un clic, es una semilla de valentía plantada para que esta verdad llegue a otras vidas que ahora están prisioneras del miedo. Pero espera, lo que sucede a continuación desafiará todo lo que crees. Hay un secreto oculto en una historia que pocos aprecian, y esta próxima revelación podría hacerte ver el desierto del alma con nuevos ojos. Agar corría por el desierto con el vientre pesado y el corazón destrozado. Había sido expulsada, abandonada en el polvo, embarazada, sin rumbo, sin nadie, con los pies lastimados por el calor de la arena y el alma destrozada por las duras palabras. Se sentía invisible, como alguien descartada, ignorada, olvidada. ¿La veía Dios? ¿Le importaba? ¿Había lugar para ella en la historia del cielo? No era solo dolor físico, era silencio. Era el vacío de no ser vista por nadie, de clamar y no recibir respuesta, de existir y, sin embargo, sentirse como si no fuera nada. Hay momentos en la vida en que el dolor más profundo no es la ausencia de ayuda, sino la ausencia de ojos, de alguien que vea, que note, que diga: estoy contigo. Quizás estés ahí mismo, sintiendo que atraviesas luchas internas y externas,
pero nadie te ve, que sonríes por fuera mientras te derrumbas por dentro, que caminas entre todos, pero en realidad nadie te ve, y lo peor es cuando este sentimiento empieza a afectar incluso tu fe, cuando empiezas a creer que ni siquiera Dios te ve, que el cielo está en silencio, que tu lucha se ha vuelto invisible incluso para el Creador. Pero entonces, allí en medio del desierto, Agar oyó una voz. No era la de un hombre, era la voz del Eterno. Y esa voz no le preguntó qué había hecho mal, no le exigió una explicación. Simplemente dijo: te vi oí el llanto del niño. Y en ese momento le dio a Dios un nombre: El Roi, tú eres el Dios que me ve. Esa revelación lo cambió todo, porque el desierto seguía allí. El polvo, el calor, el dolor, nada había desaparecido todavía, pero Agar ahora sabía que no estaba sola, y eso era suficiente. No necesitas que Dios despeje el desierto para sentir paz. Necesitas saber que Él está ahí, que Él ve, que Él escucha lo que nadie más escucha, que Él nota cada lágrima que cae sobre tu almohada, cada pensamiento que nunca tuviste el valor de expresar. Dios te ve. Él vio cuando contenías las lágrimas para no preocupar a los demás. Él vio cuando oraste sin palabras, solo con suspiros. Él vio cuando pensaste en rendirte, pero elegiste seguir adelante. Y es por eso que este mensaje te ha llegado ahora, porque Él te dice: nunca has pasado desapercibido. Yo soy el Dios que te ve. Esto no es solo una afirmación espiritual, es un ancla para tu alma. En momentos en que todo parece desmoronarse, cuando la noche parece interminable y el silencio resuena más fuerte que cualquier grito, recordar que Dios ve es el primer paso hacia la sanación. Porque cuando sabemos que nos ven, sentimos que pertenecemos, y cuando pertenecemos, nos fortalecemos. Agar no regresó a la misma situación que la misma mujer, regresó con la certeza de que el cielo la conocía. Si esta palabra te conmovió profundamente, comenta: Señor, gracias por verme cuando nadie más lo hace. Que esta frase sea una declaración contra todo sentimiento de invisibilidad, abandono y silencio. Eres visto, eres amado, eres recordado. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Dios no solo ve, Él actuará, y la forma en que intervendrá en tu situación puede ser mucho más audaz de lo que imaginas. Lo que sigue te mostrará que, incluso en medio del caos, hay una paz sobrenatural esperando ser revelada. Marta caminaba de un lado a otro. El sudor le corría por la cara. El corazón le latía aceleradamente. Sus ojos divagaban entre los utensilios de cocina y la sala llena de visitas. La casa estaba en movimiento, pero en su interior todo estaba desequilibrado. La ansiedad era más fuerte que los pasos apresurados en el suelo. Jesús estaba allí, sentado enseñando, pero Marta no podía parar, porque en su mente había una lista interminable de obligaciones, tantas expectativas, tantos deberes, y en el fondo, lo que realmente le dolía era la silenciosa sensación de que si ella no lo hacía, nadie lo haría. La responsabilidad la agobiaba, la comparación con los demás la lastimaba, y el miedo a ser juzgada como incompetente alimentaba una inquietud que no le daba tregua. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si siempre estuvieras corriendo de un lado a otro, intentando demostrar que eres suficiente, como si tu mente nunca se apagara, ni siquiera cuando tu cuerpo está exhausto. Esta inquietud silenciosa, a menudo disfrazada de productividad, esconde un profundo dolor. El miedo a no ser aceptado, a decepcionarse, a fallarle a los demás y a Dios. La ansiedad no siempre tiene que ver con el futuro. A veces se trata de intentar controlar el presente, como si nuestra paz dependiera de cuánto podemos gestionar. Y eso es asfixiante. Marta, angustiada, se acerca a Jesús y le dice algo que lo revela todo. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el trabajo? Dile que me ayude. Su arrebato no fue solo una súplica de ayuda, fue un clamor de validación.
Y la respuesta de Jesús no fue una reprimenda, sino una revelación. Le dijo: Marta, Marta, estás afanada y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Lucas 10, 41, 42. La paz que tanto anhelaba no provendría del control, sino de la entrega. No vendría de tenerlo todo bajo control, sino de aprender a sentarse a sus pies y confiar. Y esta es la gran inversión de valores que Jesús nos propone: bajar el ritmo para superar la ansiedad, detenerse para recibir lo que el activismo no puede generar, porque estar ocupado no significa estar en paz. De hecho, a menudo es en silencio, en pausa, en el momento de entrega, que recibimos lo que las tareas nunca pueden dar. Y quizás hoy esto es precisamente lo que el Señor intenta enseñarte: que en medio de la prisa, Él está ahí, esperando que te detengas. Jesús no te llama a ser irresponsable, te llama a ser íntegro, a elegir lo que realmente importa, a tener tranquilidad, a recordar que quien sustenta tu hogar, tu vida, tu ministerio, tu futuro, no eres tú, es Él. No tienes que controlarlo todo para ser amado, no tienes que tener todas las respuestas para ser aceptado. No tienes que llevar solo la carga de la perfección. El lugar de la paz está a los pies del Maestro. Si este mensaje te ha tocado profundamente, di: Señor, elijo descansar en ti. Que sea una entrega, un paso de fe contra toda ansiedad, toda agitación interior, toda exigencia silenciosa que te oprime. Jesús te llama a acercarte, no a hacer más, sino a ser más. Y eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Hay una cueva donde muchos se esconden pensando que Dios los ha olvidado, pero lo que sucede dentro puede transformar la desesperación en fuerza sobrenatural. Prepara tu corazón. Marta caminaba de un lado a otro. El sudor le corría por la cara, el corazón le latía aceleradamente, sus ojos divagaban entre los utensilios de cocina y la sala llena de visitas. La casa estaba en movimiento, pero en su interior todo estaba desequilibrado. La ansiedad era más fuerte que los pasos apresurados en el suelo. Jesús estaba allí, sentado, enseñando, pero Marta no podía parar porque en su mente había una lista interminable de obligaciones, tantas expectativas, tantos deberes. Y en el fondo, lo que realmente le dolía era la silenciosa sensación de que si ella no lo hacía, nadie lo haría. La responsabilidad la agobiaba, la comparación con los demás la lastimaba, y el miedo a ser juzgada como incompetente alimentaba una inquietud que no le daba tregua. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si siempre estuvieras corriendo de un lado a otro, intentando demostrar que eres suficiente, como si tu mente nunca se apagara, ni siquiera cuando tu cuerpo está exhausto. Esta inquietud silenciosa, a menudo disfrazada de productividad, esconde un profundo dolor: el miedo a no ser aceptado, a decepcionarse, a fallarle a los demás y a Dios. La ansiedad no siempre tiene que ver con el futuro. A veces se trata de intentar controlar el presente como si nuestra paz dependiera de cuánto podemos gestionar, y eso es asfixiante. Marta, angustiada, se acerca a Jesús y le dice algo que lo revela todo. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el trabajo? Dile que me ayude. Su arrebato no fue solo una súplica de ayuda, fue un clamor de validación. Y la respuesta de Jesús no fue una reprimenda, sino una revelación. Le dijo: Marta, Marta, estás afanada y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Lucas 10, 41, 42. La paz que tanto anhelaba no provendría del control, sino de la entrega. No vendría de tenerlo todo bajo control, sino de aprender a sentarse a sus pies y confiar. Y esta es la gran inversión de valores que Jesús nos propone: bajar el ritmo para superar la ansiedad, detenerse para recibir lo que el activismo no puede generar. Porque estar ocupado no significa estar en paz. De hecho, a menudo es en silencio, en pausa, en el momento de entrega,
que recibimos lo que las tareas nunca pueden dar. Y quizás hoy esto es precisamente lo que el Señor intenta enseñarte, que en medio de la prisa, Él está ahí, esperando que te detengas. Jesús no te llama a ser irresponsable, te llama a ser íntegro, a elegir lo que realmente importa, a tener tranquilidad, a recordar que quien sustenta tu hogar, tu vida, tu ministerio, tu futuro, no eres tú, es Él. No tienes que controlarlo todo para ser amado. No tienes que tener todas las respuestas para ser aceptado. No tienes que llevar solo la carga de la perfección. El lugar de la paz está a los pies del Maestro. Si este mensaje te ha tocado profundamente, di: Señor, elijo descansar en ti. Que sea una entrega, un paso de fe contra toda ansiedad, toda agitación interior, toda exigencia silenciosa que te oprime. Jesús te llama a acercarte no a hacer más, sino a hacer más. Y eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Hay una cueva donde muchos se esconden, pensando que Dios los ha olvidado, pero lo que sucede dentro puede transformar la desesperación en fuerza sobrenatural. Prepara tu corazón. Elías huyó después de tantos milagros, tras enfrentarse a reyes, multitudes y falsos profetas. Huyó como quien ha perdido toda fuerza, como quien solo quiere desaparecer. El profeta que una vez oró para que los cielos se cerraran y luego se abrieron con fuego, ahora se escondía en una cueva, rogando por morir. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos reconciliar al hombre de fe con el hombre exhausto? Es porque ni siquiera los más fuertes escapan de la soledad que aplasta. Ni siquiera los que más oran pueden dejar de sentir el peso del silencio de Dios cuando todo parece desmoronarse. Y hay algo cruel en este tipo de dolor. No es dolor físico, es ausencia. La sensación de abandono, de invisibilidad, de vacío espiritual. Elías lo sintió. Y muchos también lo sienten. Imagina la escena, está solo. Tras caminar un día entero por el desierto, se acuesta bajo un arbusto deseando morir y dice: «Basta, Señor, quítame la vida». Primera Reyes 19:4. Esta frase no es solo una petición de muerte, es el grito de alguien que está al límite, de alguien que, aun conociendo a Dios, se siente exhausto por dentro. Cualquiera que haya llorado en silencio por la noche lo entiende, porque el dolor de la soledad espiritual no es estar solo. Es estar rodeado de cosas, personas, ruidos, pero sentir que Dios ya no te escucha. Es como si el cielo se cerrara, como si las oraciones no pudieran alcanzar el techo y te marchitas, perdiendo la fe, la esperanza, el sentido. Pero aquí hay algo de lo que casi nadie habla en esta historia. Dios no ignoró el clamor de Elías. No lo acusó de debilidad. Al contrario, envió un ángel, no para predicar, sino para cuidar. El ángel toca a Elías y le dice: «Levántate y come». Y había pan, había agua. Había provisión en medio de la huida. Eso sería increíble en sí mismo, pero Dios repite este cuidado 2 veces. Y solo después de eso, después de que Elías es restaurado, llega el llamado para subir a la cueva. Y sucede algo que muchos nunca se han dado cuenta. Dios no aparece en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en el fuego. Viene en una brisa suave, un susurro. En Reyes 19, 11, 12. Como alguien que se acerca a los quebrantados con ternura. Como alguien que entiende que hay momentos en que lo que salva no es el impacto, sino la delicadeza. Esto nos enseña algo esencial. Dios no exige fuerza cuando solo tenemos debilidad. No aparece con un trueno para aplastar un corazón cansado. Viene como una brisa. Y la brisa habla de una presencia constante, sutil, pero suficiente. Elías pensó que estaba solo. Pensó que todo había terminado. Pero Dios lo llama por su nombre y le revela: «Aún tengo 7,000 que no se han inclinado ante Baal». En otras palabras, no estás tan solo como crees. Y entonces Dios le da una nueva misión. No solo restaura a Elías, sino que le devuelve su propósito. Porque la presencia de Dios no nos visita solo para consolarnos, nos renueva.
¿Alguna vez has sentido este cansancio? ¿Has pensado que no podrías aguantar un día más? ¿Has creído que Dios había guardado silencio para siempre? Si es así, esta palabra es para ti. El mismo Dios que fue a esa cueva llega a tu habitación oscura. No le teme a lo que sientes. No te abandona cuando te quiebras. Tus llantos silenciosos han sido escuchados. Tu dolor secreto está siendo atendido. Hoy tienes pan y agua. Una brisa te envuelve. Un descanso llega sin fanfarrias, pero con un impacto eterno. Si esta palabra te ha encontrado en este estado de agotamiento, escribe en los comentarios: Señor, aunque estoy herido, elijo confiar en ti. Que esto sea más que una frase, que sea una decisión espiritual, una respuesta al toque de Dios, que llega como una brisa, como un alivio, como una renovación. Él está ahí, sigue ahí, siempre ha estado ahí, pero espera, lo que sucederá después desafiará todo lo que creías. Hay una historia de fracaso y rechazo tan profunda que debería haber terminado en vergüenza eterna. Pero cuando el cielo intervino, todo cambió. Prepárate para algo aún más asombroso. Moisés estaba al borde del colapso. La multitud lo rodeaba a diario con quejas, peticiones, exigencias y conflictos. De sol a sol, se agotaba intentando juzgar, decidir y guiar. El pueblo que había sacado de Egipto ahora pesaba sobre sus hombros como una carga insoportable. Y ya no podía soportarlo. No puedo cargar yo solo con todo este pueblo, porque es demasiado pesado para mí. Este era el grito que salía de lo más profundo de su alma. Números 11:14. Un grito no solo de cansancio físico, sino de agotamiento emocional, de alguien que se siente aplastado por las expectativas, las exigencias y las responsabilidades, de alguien que incluso obedeciendo a Dios pierde fuerzas por el camino. Moisés llegó a decir: si así es como me van a tratar, mátenme ahora mismo. Pintu 15. Sí, el gran líder de Israel pidió la muerte, y no por rebeldía, sino por agotamiento. ¿Y cuántas personas hoy experimentan la misma angustia? Quizás no estés guiando a millones por el desierto, pero llevas el peso de toda una familia a tus espaldas. Quizás no enfrentes el clamor de un pueblo todos los días, pero soportas la presión en el trabajo, en casa, en el ministerio, y nadie se da cuenta de cuánto te agota esto. La responsabilidad de ser fuerte por los demás, de tener respuestas, de no derrumbarse, de mantener todo en pie. Pero ¿quién sostiene al que sostiene? ¿Quién cuida a quienes cuidan de todos? El peso de necesito aguantar se acumula como piedras en el alma. Y llega un momento en que incluso los más resilientes se desploman. Es cuando el cuerpo está presente, pero el corazón está ausente. Vas cumpliendo con tus deberes, pero por dentro solo quieres esconderte. Pero Dios escuchó a Moisés. No lo reprendió por ser débil, no lo condenó por clamar por la muerte. En cambio, respondió con provisión, dijo: reúne a 70 ancianos, descenderé y hablaré contigo, y tomaré parte del espíritu que está en ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, para que no la lleves solo. Números 11, 16, 17. Dios redistribuyó el peso, compartió la carga, envió ayuda. Esto nos muestra algo poderoso. Dios no espera que lo lleves todo solo. Él ve cuando la carga ya no es soportable, se acerca al cansado. No glorifica el agotamiento, provee para ello. La promesa de Isaías 41:10 se aclara aquí: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. No eres tú quien se sostiene, Él lo hace. No eres tú quien necesita tener todas las respuestas. Él es quien te guía. No eres débil por estar cansado. Eres humano, y Dios honra los corazones que reconocen sus limitaciones. Moisés se abrió a Dios, y eso fue lo que salvó su cordura. Su vulnerabilidad provocó la intervención divina. Quizás hoy necesites hacer lo mismo. Deja de intentar aparentar fortaleza todo el tiempo. Admítelo.
Señor, no puedo con esto. Y luego permite que Él te quite ese peso que no estaba destinado a ser llevado solo, porque hay una diferencia entre responsabilidad y carga. Una te dirige, la otra te aplasta. Y lo que viene de Dios no destruye, edifica, su yugo es ligero. Su carga es fácil. Él no quiere que te hundas tratando de salvar a otros. Él quiere que recuperes tu aliento, que vivas de nuevo, que camines con ligereza, no por la ausencia de desafíos, sino por la presencia de dirección. Si esta palabra te conmovió profundamente, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a descansar en ti. Que esta frase sea tu liberación hoy, tu entrega, tu declaración de confianza en medio del peso que llevas. Y si este mensaje te conmovió, dale a me gusta como un acto de fe. Esto demuestra que crees que Dios está aliviando el peso de tu alma ahora mismo. Comparte este video con alguien que conozcas y que también esté abrumado. Puede que sea la respuesta que su corazón ha estado anhelando. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Hay una historia de profunda culpa, de errores significativos, de un pasado que parecía imperdonable. Pero cuando la gracia de Dios invadió ese corazón, todo cambió. Lo que sigue podría reescribir tu comprensión del arrepentimiento y la transformación. Había un hombre que cargaba con un pasado demasiado pesado para ignorarlo. No solo había obrado mal, sino que había perseguido, encarcelado y permitido la muerte de inocentes. Se llamaba Saulo, y nadie en aquel entonces dudaba de su culpa. Él mismo no la dudaba. La vergüenza que lo seguía era como una sombra pegada a su identidad. Cada respiración le recordaba todo lo que había hecho contra los seguidores de Jesús. Se veía a sí mismo como un traidor a la fe, como alguien indigno incluso de ser perdonado. ¿Cómo puedes seguir adelante cuando el peso del ayer grita tan fuerte en tu interior? ¿Cómo puedes creer que la paz es posible cuando todo en tu interior parece gritar condenación? Este es uno de los dolores más crueles, el tormento de la culpa, porque no solo llama a tu puerta de vez en cuando, sino que se instala, duerme contigo, despierta contigo, recorre tus días como un eco constante de fracasaste. Y cuando este dolor es silencioso, cuando nadie sabe lo que cargas, es aún más destructivo. Puedes sonreír por fuera y sangrar por dentro. Puedes ir a la iglesia, cantar, trabajar, y aún así sentir que nunca serás digno de perdón. Muchos viven así, con lágrimas ocultas, con noches en las que la almohada se convierte en la única confidente de la vergüenza asfixiante. Pero entonces, la gracia, violenta, atroz e inmerecida, invadió la historia de Saulo. Camino a Damasco, cuando menos lo esperaba, la luz de Jesús lo rodeó, una luz tan brillante que lo derribó. Y allí, en el suelo, ciego, vulnerable, pequeño, oyó la voz que lo cambió todo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. No era una acusación, era un llamado. Jesús no vino a exigir, sino a transformar. Y el perseguidor se convertiría en apóstol, el asesino, en mensajero. Lo que una vez destruyó iglesias, ahora construiría comunidades de fe en todo el mundo. Esto es gracia. Este es el poder de Dios para reescribir la historia. 2 Corintios 5:17 afirma contundentemente: si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Fíjate, todo, no solo las cosas aparentemente menores, no solo los errores tolerables, todo. La cruz de Cristo no solo borra el pecado, sino que transforma al pecador. Y si Dios lo hizo por Pablo, también lo hará por ti. La vergüenza que cargas puede parecer una sentencia, pero ante la sangre de Jesús se convierte en un testimonio. El dolor del pasado ya no define tu futuro, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero ¿de verdad crees esto? ¿O sigues viviendo como si no fueras digno del amor de Dios, aunque hayas oído hablar de Él? A menudo,
El mayor enemigo de la sanación es nuestra propia resistencia a aceptarla. Creemos que tenemos que ganárnosla, que tenemos que pagar, que tenemos que sufrir un poco más antes de ser libres. Pero ese no es el Evangelio. Eso es orgullo disfrazado de humildad. Jesús ya pagó, ya sufrió, ya cargó con toda la condenación. Tu papel ahora es creer y permitirte ser restaurado, porque Él no solo perdona, sino que limpia, restaura, reescribe. Pablo no pasó el resto de su vida castigándose por lo que hizo. Usó cada cicatriz como prueba de lo que Dios puede hacer con quien se rinde. Se convirtió en una voz de gracia. Y tú también puedes. Quizás tu pasado te frene, haciéndote dudar de que Dios pueda usarte. Pero esa mentira debe caer hoy, porque no hay mayor error que el poder de la sangre. No hay fracaso más fuerte que el amor del Padre. Tu historia no termina donde caíste. Comienza cuando te levantas con fe. Si este mensaje te llegó al corazón, escribe en los comentarios: Jesús, entrego mi pasado y recibo tu gracia. Haz de esta tu confesión pública de fe, tu declaración de libertad. Que este sea el día en que la culpa pierda el control y la esperanza resurja en ti. Pero eso es solo el comienzo, porque lo que sigue revela un dolor tan profundo que incluso el Hijo de Dios lo sintió en carne propia. Es un clamor que resuena desde el Calvario hasta nuestros días y podría cambiar tu perspectiva sobre los momentos en que te sientes completamente abandonado. Prepárate, lo que está a punto de revelarse te conmoverá profundamente. Jesús, suspendido entre el cielo y la tierra, en un momento de extremo dolor físico, sintió algo aún más profundo que los clavos en sus manos o la corona de espinas en su cabeza. Era el silencio del Padre, un silencio tan devastador que hizo al Hijo exclamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. En ese momento, sintió lo que tú puedes sentir en tus noches más oscuras, esa sensación de ser excluido. Que nadie ve tu dolor, que incluso el cielo parece cerrado, que incluso cuando oras, confías y esperas, todo permanece en silencio. Y te preguntas: ¿me han olvidado? El abandono es un dolor cruel, porque nos enfrenta a la soledad existencial. No es solo la ausencia de personas, sino la sensación de que ni siquiera Dios está presente, y este sentimiento puede consumir incluso la fe más firme. Cuando oramos y no recibimos respuesta, cuando clamamos y nada parece cambiar, cuando esperamos y solo recibimos más silencio, las lágrimas que fluyen por la noche no se ven. Los llantos internos se ahogan con sonrisas forzadas. El cuerpo está presente, pero el alma está ausente. ¿Cuántos viven así, ahogándose en su interior, intentando sobrevivir sin ser notados? Y aquí viene el misterio más profundo de la cruz. Jesús sabía que enfrentaría dolor, pero en ese momento también enfrentó silencio. No porque el Padre lo rechazara, sino porque cargaba con nuestro abandono, nuestro pecado. Fue abandonado para que tú nunca lo fueras. Guardó silencio para que tu oración siempre estuviera disponible. Sintió la ausencia para que tuvieras la garantía de tu presencia. La cruz es la prueba definitiva de que, incluso cuando todo en nuestro interior grita soledad, el amor de Dios permanece presente, aunque no te des cuenta. Hebreos 13:5 resuena como un bálsamo para el alma. Nunca te dejaré ni te desampararé. Es una promesa. No se basa en lo que sientes, sino en lo que Él ha decidido. Y Él ha decidido estar contigo incluso en el valle, incluso en el dolor, incluso en la habitación oscura, donde tus lágrimas mojan la almohada, incluso cuando tu mente te dice que estás solo, Él está ahí. Incluso cuando está en silencio, Él está obrando. Incluso cuando es invisible, Él te sostiene. Incluso cuando está en silencio, Él cuida, porque la fe no es sentir, es confiar. Y quizás este sea el reto de hoy: confiar cuando todo grita lo contrario, confiar cuando la soledad parece más grande que la presencia,
Confiar cuando tu alma sangra en silencio no es fácil, pero es posible. Jesús lo demostró en la cruz. No negó el dolor, sino que transformó la impotencia en salvación. Y tú puedes hacer lo mismo, transformar tu llanto en entrega, tu silencio en adoración, tu soledad en comunión. Porque cuando entiendes que Dios está incluso en el silencio, todo cambia. Si esta palabra te llegó, declara en los comentarios: aún sin sentirlo, creo que el Señor está conmigo. Este es un poderoso acto de fe. Es una declaración contra la desesperación, contra el miedo, contra el abandono. Es el clamor de tu alma que se escucha en los cielos y hay poder en eso. Pero espera, lo que sucederá después desafiará todo lo que crees. Porque hay momentos en que lo das todo, oras, trabajas, perseveras, pero simplemente no ves resultados. Y aún así, Jesús te invita a seguir adelante. La siguiente historia revela una verdad que puede renovar tu esperanza de forma sobrenatural. Pedro había pasado toda la noche en el mar, horas y horas, echando las redes, tirando, esperando, y nada, ningún pez, ninguna señal. El esfuerzo era real. La dedicación estaba ahí, pero los resultados, invisibles. El cansancio en su cuerpo era menor que la frustración en su alma. Conocía ese mar. Era un pescador experimentado. Conocía los vientos, las mareas. Aún así, nada funcionaba. ¿Cuántos de ustedes pueden identificarse con esto? Lo intentan, rezan, hacen todo bien. Y aún así, nada parece suceder. Es como si el cielo estuviera sordo. Como si Dios estuviera lejos. Miras a tu alrededor y ves a otros cosechando, celebrando, sonriendo. Y te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? El peso de la impotencia se mezcla con el miedo de haber sido olvidado. Este es uno de los dolores más sutiles y crueles. Luchar y no ver fruto. Seguir creyendo cuando las señales indican lo contrario. Mantenerse firme cuando el corazón te grita que te rindas. Hay una angustia silenciosa en entregarse por completo y, sin embargo, sentirse estancado. Y este sentimiento a menudo nos lleva a cuestionar nuestra fe, nuestra identidad, incluso el cuidado de Dios. ¿De verdad ve? ¿Está consciente de mis lágrimas silenciosas? ¿O soy solo uno más entre la multitud? Estas preguntas no son impuras, son humanas, y Dios no se ofende por tu dolor. Esa mañana Jesús apareció en la orilla. Pedro no lo reconoció de inmediato. Estaba ocupado lavando sus redes, lidiando con otro fracaso, otra frustración, pero entonces Jesús dijo: remen mar adentro y echen sus redes para pescar. Lucas 5:4. Fue una orden extraña e inesperada. Después de todo, lo habían intentado todo. Pero Pedro respondió con algo poderoso: Señor, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo dices, volveré a echar las redes. La fe que permanece a pesar de la falta de evidencia, ahí es donde ocurren los milagros. Y así fue, tantos peces que las redes casi se rompen. El mismo mar, las mismas redes, el mismo barco. Pero ahora la palabra de Jesús estaba ahí. Y eso lo cambia todo. Porque no se trata de la fuerza de tu brazo, sino del favor que descansa sobre tu obediencia. No se trata de control, sino de confianza. El cielo no te ha olvidado. El silencio no es señal de ausencia. A veces Dios permite épocas de esterilidad para producir humildad, dependencia y una fe auténtica. A veces lo que parece un retraso es solo preparación. ¿Has estado llorando por las noches porque no has visto ningún fruto? ¿Te has sentido en silencio, sin respuestas, a pesar de tu fidelidad? Dios te ve. Jesús está en la orilla de tu alma, mirándote con compasión y diciéndote: vuelve a lanzar, no te detengas, no te rindas, no abandones la red. Porque es precisamente después de la frustración que Él actúa con gloria. Recuerda, mientras lloras en la oscuridad, Dios obra en lo invisible. Su mandato sigue vigente. Inténtalo una vez más. No porque todo haya cambiado a tu alrededor, sino porque su presencia lo transforma todo en tu interior. Si este mensaje te llegó,
Comenta con fe: vuelvo a echar mis redes confiando en tu voz. No es solo un comentario, es un acto espiritual. Es tu declaración de fe en medio de la frustración, y cuando declaras con fe, preparas el terreno para un milagro. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse, porque hay un dolor que quizá nunca hayas expresado con palabras: el miedo a no ser lo suficientemente bueno para Dios. Y la siguiente historia podría cambiar por completo tu perspectiva sobre tus limitaciones. Gedeón estaba oculto, no solo físicamente, dentro de un lagar, sino también emocionalmente, bajo capas de inseguridad, miedo y una constante sensación de incompetencia. Mientras sus enemigos dominaban al pueblo, él trillaba el trigo en secreto, intentando sobrevivir en una época en la que incluso la fe parecía estar bajo asedio. Era el reflejo de alguien que vive oprimido por dentro, que se mira a sí mismo y no encuentra fuerza, valor ni potencial. Cuando el ángel del Señor se aparece y lo llama hombre valiente y esforzado, la respuesta de Gedeón revela su conflicto interior. ¿Cómo podré salvar a Israel? Mi clan es el más débil de Manasés y yo el más pequeño de mi familia. Jueces 6:15. Esta afirmación no solo revela un complejo de inferioridad, sino una identidad herida. ¿Cuántas personas hoy viven exactamente como Gedeón, escondiéndose no solo de los demás, sino de sí mismas, escondiendo dones, sueños, llamados, porque creyeron la mentira de que no son lo suficientemente buenos? Viven paralizados por el miedo al fracaso, a la decepción, a no lograr lo que creen que Dios espera. Su alma se encoge, su autoestima se desmorona y su corazón llora en silencio cada noche, pensando que nunca será suficiente. Pero ¿acaso esta inseguridad viene de Dios? ¿O es el resultado de heridas que has cargado desde la infancia, de malas palabras que te dijeron, de comparaciones que te hicieron creer que no eras capaz? La respuesta del Señor a Gedeón es directa, firme y restauradora. Ve con esta fuerza tuya. ¿Acaso no soy yo quien te envió? Jueces 6:14. Dios no discute con la inseguridad de Gedeón, la confronta con la verdad. Porque cuando Dios te mira, no ve lo que eras, ve para qué fuiste creado. No mira tus limitaciones, sino su propósito. Quizás pienses que eres el más pequeño, el más débil, el último en la fila. Pero Dios siempre elige lo improbable para lograr lo imposible, y cuando te llama, también te empodera. ¿Te has parado a pensar alguna vez que quizás te sientes inadecuado porque te comparas con estándares que Dios nunca te exigió? ¿Que quizás has aceptado un modelo de perfección que nada tiene que ver con lo que el Padre considera bello y útil? La paz que buscas en la madrugada no llegará cuando te vuelvas perfecto, sino cuando aceptes que eres amado tal como eres, y que es precisamente en esta debilidad donde se perfecciona el poder de Dios. Jesús no vino por los fuertes, sino por los quebrantados. No vino por quienes se creen suficientes, sino por quienes saben que lo necesitan. Y ahí es donde está el punto de inflexión. Gedeón, aunque tiene miedo, obedece. Aunque se siente el más pequeño de los humildes, sigue y Dios lo honra. Porque lo que Dios quiere no es perfección, sino rendición. Y la paz que ofrece no es la ausencia de conflicto, sino la certeza de que Él tiene el control, incluso cuando todo dentro de ti aún tiembla. Ya no necesitas esconderte, ya no necesitas fingir. Dios conoce tus limitaciones y aún así te eligió. Si este mensaje te conmovió, declara en los comentarios: aunque tenga miedo, seguiré adelante con la fuerza que el Señor me da. Porque este simple acto puede ser el comienzo de un nuevo camino en tu vida, un camino de valentía, aunque sea tembloroso, de fe, incluso sin comprensión, de obediencia, incluso con dudas. Y si esta palabra te llegó al corazón, dale a me gusta y compártela con alguien que también necesita saber que no está solo. Tu me gusta
puede ser un instrumento de Dios para animar otra vida. Pero esto es solo el comienzo, porque hay personas que, incluso después de escuchar el llamado, siguen perdidas. No porque no escuchen la voz de Dios, sino porque ya no saben a dónde pertenecen. La siguiente historia revela el corazón de un padre que no se rinde, incluso cuando su hijo se pierde en el camino. Prepárense para sentir el abrazo de la gracia como nunca antes. Jeremías era joven, inexperto y vivía en una época de caos. La nación de Judá estaba sumida en la idolatría, la injusticia y la ceguera espiritual. Y fue precisamente en este escenario que Dios lo llamó a ser profeta para las naciones, un gran llamado, pero que sonaba como un peso aplastante para alguien que no se sentía preparado para nada. Jeremías respondió con miedo, casi pánico: «Ah, Señor Dios, no sé hablar, porque aún soy demasiado joven». Era como si dijera: «No tengo estructura, ni antecedentes, ni fuerza». Detrás de este discurso se escondía el dolor de quien vive sintiendo que no tiene un propósito claro, de alguien que se despierta cada día con un vacío en el alma y se acuesta con las mismas preguntas sin respuesta. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué sirve mi vida? ¿Me espera algo mejor o simplemente existo? ¿Cuántas personas viven así? Respirando, trabajando, estudiando, sonriendo por fuera, pero por dentro crece una angustia silenciosa. El dolor de no encontrarle sentido a las cosas. El vacío de caminar sin rumbo. La duda que te martilla constantemente. ¿Tiene mi vida algún valor real para Dios? Este sentimiento, que pocos se atreven a confesar, es uno de los que más consumen el alma. Y lo más peligroso es que muchas veces se disfraza. Se disfraza de productividad, rutina, responsabilidad. Pero por la noche, en el silencio, este dolor se revela con toda su fuerza. Porque nadie puede vivir mucho tiempo sin saber por qué vive. Pero entonces Dios le responde a Jeremías con palabras que resuenan hasta el día de hoy. Palabras que tienen el poder de sanar corazones rotos y reubicar vidas sin rumbo. Antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Es como si Dios dijera: quizás no lo entiendas ahora, pero te creé con un propósito eterno. Esta verdad es liberadora, porque nos muestra que nuestro valor no reside en lo que producimos ni en lo que otros digan de nosotros. Reside en el hecho de que fuimos soñados por Dios antes de existir. Nada sucede por casualidad. Ninguna vida es un error. No estás aquí solo para sobrevivir. Fuiste creado para dejar huella. Jeremías continuó enfrentando dificultades. Lloró. Fue perseguido. Hubo momentos en que quiso rendirse, pero el llamado persistió. El propósito sostuvo su alma cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Y eso es exactamente lo que Dios quiere recordarte hoy. Lo que le da sentido a tu vida no es la ausencia de dolor, sino la presencia de un propósito. Puede que estés pasando por noches de silencio, días oscuros, dudas que te paralizan, pero hay un plan. Y este plan no depende de tu perfección, sino de la fidelidad de Dios. Él sabe lo que hace. E incluso cuando no puedes ver nada, Él está construyendo algo dentro de ti. Si esta palabra te ha hablado, comenta con fe: Señor, aún sin entender, confío en tu propósito. Esta declaración es un paso espiritual, un clamor del alma que decide creer aún en medio de la confusión. Pero espera, lo que sucederá después desafiará todas tus creencias, porque hay personas que saben que tienen un propósito, pero aún se sienten perdidas. La siguiente historia revela cómo incluso quienes se alejan pueden ser reencontrados. Y quizás te des cuenta de que Dios nunca ha dejado de esperarte. Estaba lejos, muy lejos, no solo físicamente, sino lejos de todo lo que alguna vez había sido valioso. El hijo pródigo, en la parábola de Jesús, decidió irse de casa en busca de libertad, placer e independencia.
Le pidió a su padre su parte de la herencia, lo que, en el contexto cultural de la época, era como desear la muerte de su padre en vida, y partió a una tierra lejana. Por un tiempo, pareció que todo marchaba bien: fiestas, amigos, dinero, experiencias. Hasta que todo se desmoronó, el dinero se acabó, los amigos desaparecieron, el hambre se apoderó de él, y aquel joven, que antes vivía en la comodidad de la casa paterna, ahora se encontraba peleando con los cerdos por la comida. No solo se sentía perdido, estaba completamente destrozado por dentro. El vacío que sentía de madrugada era ahora insoportable. Ningún recuerdo de las noches en casa con su padre podía silenciar el dolor de saber que se había alejado de todo lo que importaba. Quizás estés experimentando exactamente esto. Quizás sonríes a los demás, pero por la noche tu almohada conoce lágrimas que nadie más ve. Hay un dolor que solo quienes se han alejado de Dios comprenden: el dolor de perderse a uno mismo, de intentar llenar el corazón con todo lo que el mundo ofrece, pero aún así sentirte vacío. Y lo más cruel de este sentimiento es creer que no hay vuelta atrás, que has ido demasiado lejos, que el Padre ha desistido de esperar. ¿Pero es esto cierto? ¿O es esta culpa silenciosa precisamente el enemigo que intenta alejarte de casa, de la gracia, del perdón? La Biblia dice que incluso entre los cerdos, ese hijo recuperó la cordura. Fue como si algo se encendiera en su interior. Un recuerdo, una esperanza, una certeza. En la casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen pan de sobra. Y decidió regresar, ensayando frases de culpa, pensando en pedir ser tratado como un siervo, con vergüenza y miedo. Pero lo que no esperaba era lo que vendría después. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió, se echó al cuello de su hijo y lo besó. Lucas 15:20. El padre no esperó explicaciones, no pidió justificaciones. Corrió, y en la cultura de aquella época, los hombres mayores y respetados no corrían. Pero este padre corrió porque el amor corre. La gracia corre. El perdón no espera a que te limpies, te abraza cuando estás sucio. Esta es la imagen más clara de Dios para quienes lloran en silencio hoy, sintiéndose perdidos. Él no solo te espera, corre hacia ti, y aunque hayas huido, te hayas escondido o te hayas avergonzado, hay una mesa puesta, un anillo reservado, una vestidura limpia preparada. Sentirse perdido no es el fin, es el punto de partida para un reencuentro. Y no importa cuánto tiempo hayas estado lejos, el Padre no cuenta la distancia, sino la decisión de regresar. Si esta palabra te ha llegado, declara con fe en los comentarios: Padre, vuelvo a ti. Que esta frase sea más que un texto, que sea una entrega, que sea un retorno espiritual, una decisión que lo cambie todo. Y si conoces a alguien que se siente perdido, comparte este video con él. Podría ser el instrumento que Dios use para traer a ese niño de vuelta a casa. Y si este mensaje te conmovió, dale a me gusta como un acto de fe, porque este simple gesto puede llegar a otra vida que también llora en silencio. Pero eso no es todo. Hay una historia que casi nadie cuenta sobre alguien que caminó con Jesús, pero aún vivía en constante duda. Y lo que sucedió allí revela un amor aún más profundo que el perdón. Prepara tu corazón, porque lo que viene ahora puede sanar heridas que creías que nunca sanarían. Tomás había visto milagros, caminó con Jesús, escuchó las enseñanzas, presenció la curación de los ciegos, la marcha de los paralíticos, la resurrección de los muertos. Pero en el momento más decisivo, cuando todos decían que el Maestro había resucitado, no podía creer. Sus palabras aún resuenan como un espejo en el alma de muchos. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Lo que Tomás revela allí no es simplemente incredulidad, es un dolor profundo, la inseguridad que surge cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Una fe herida,
Un alma que necesita más que palabras, necesita contacto, pruebas, presencia. La inseguridad es como un veneno sutil. Erosiona la confianza, frena los pasos, paraliza las decisiones. Y lo más peligroso es que se disfraza. Parece cautela, prudencia, pero en realidad es miedo disfrazado. ¿Cuántas veces te has encontrado desconfiando de las promesas de Dios? ¿Cuántas veces has oído hablar de milagros, de paz, de liberación, y en tu interior has pensado, qué bonito, pero no sé si es para mí? Incluso puedes amar a Jesús y aún así sentirte inseguro. Eso no te hace débil, te hace humano. Y lo más extraordinario es darte cuenta de que Jesús no rechaza esta debilidad. 8 días después de la resurrección, Jesús se apareció de nuevo, esta vez específicamente a Tomás. No vino con una reprimenda, no lo señaló con el dedo, no le dijo, no tienes fe. En cambio, se dirigió directamente a la herida, dijo, pon tu dedo aquí y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Jesús no solo toleró la inseguridad de Tomás, la acogió, respondió y la sanó. Porque el amor de Cristo no está condicionado por nuestra estabilidad emocional. Él sabe cuándo nos tambaleamos. Conoce las noches en que lloramos en silencio, no por falta de fe, sino por miedo a ser decepcionados de nuevo. La inseguridad a menudo surge de un trauma por oraciones sin respuesta, por esperar demasiado, por el silencio de Dios que se sintió como rechazo. Pero, ¿y si su silencio no es ausencia? ¿Y si la duda es el espacio donde la fe comienza a reconstruirse más profundamente? Jesús concluye ese encuentro con una frase que trasciende generaciones. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No es una reprimenda, es una invitación, una oportunidad para aprender a confiar, incluso cuando nuestros ojos no ven, incluso cuando nuestros corazones aún tiemblan. Si has estado experimentando días de inseguridad espiritual, no te culpes, pero tampoco te conformes. Jesús está dispuesto a revelarse de nuevo, de una manera personal, íntima y redentora. La duda no tiene por qué alejarte. Puede ser terreno fértil para un encuentro más profundo. Dios no exige perfección, busca corazones sinceros, incluso cuando aún están fragmentados. Y sabe exactamente cómo acercarse a cada uno de nosotros en el momento oportuno, de la manera correcta, con palabras que llegan justo donde más necesitamos ser tocadas. Si este mensaje te conmovió, escribe en los comentarios, Jesús, aún con dudas, te elijo. No es una frase cualquiera, es una decisión valiente de continuar incluso sin todas las respuestas. Es el grito del alma que se niega a rendirse, pero eso no es todo. Hay una historia poco conocida sobre alguien que esperó durante años una promesa que parecía no llegar. El tiempo pasó, la fe se puso a prueba, pero lo que Dios hizo al final fue tan inesperado que lo cambió todo. Y cuando escuches lo que sucedió, te darás cuenta de que tal vez un milagro también está en camino. Abraham ya no era joven. El tiempo parecía burlarse de la promesa de Dios. En el silencio de la noche, al mirar al cielo, recordó las palabras que resonaron con tanta fuerza. Mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Así será tu descendencia. Con cada estrella, una esperanza, pero con cada año que pasaba un nuevo dolor se instalaba. La promesa parecía haberse estancado en el tiempo, y Sara, su esposa, también envejecía su vientre, como la fe de muchos que hoy lloran en silencio, parecía seco, cansado de esperar. Y la espera, esta espera que castiga más que la duda, comenzó a desgastar incluso un corazón que amaba a Dios. ¿Cuántas veces has esperado algo que parecía no llegar nunca? Consuelo, una respuesta, una cura, un cambio. Esperar es un campo de batalla espiritual, emocional y mental. Y cuando la espera se prolonga demasiado, la tentación de rendirse empieza a parecer razonable.
Es como si el cielo se hubiera silenciado y todo en tu interior comenzara a preguntarse, ¿me equivoqué? ¿No era para mí? ¿Cambió Dios de opinión? Esperar para muchos es casi como morir lentamente, porque el tiempo hace que la fe parezca debilitarse. Y en este desánimo, muchos dejan de orar, de soñar, de creer, pero podría ser la demora negación, o podría haber algo mucho más profundo construyéndose en el silencio. La palabra de Dios dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Esta frase no es solo poesía bíblica, es un clamor para los corazones cansados. El Dios que prometió a Abraham no estaba limitado por el tiempo biológico, ni por los diagnósticos humanos, ni por los límites de la lógica. Abraham, incluso frente a todo lo que decía imposible, mantuvo su fe, y la fe no lo hizo perfecto, sino perseverante. Sí, hubo momentos de duda, hubo intentos de ayudar a Dios a cumplir su promesa, pero lo que marcó a Abraham fue su capacidad de seguir creyendo, incluso cuando todo gritaba lo contrario. Sara sonrió con incredulidad al oír, ya anciana, que tendría un hijo. Y quizá tú también hayas sonreído así, sin querer. Una risa amarga, la risa de quien ya no tiene fuerzas para esperar. Pero Dios no se ofende, al contrario. Transforma la risa de la duda en alegría plena. Nació Isaac, la promesa se cumplió. Y no fue porque Abraham fuera perfecto, sino porque Dios es fiel. Él cumple lo que promete, incluso cuando todo parece tardar demasiado. El retraso nunca es señal de olvido, sino de preparación, porque hay promesas que solo florecen en corazones que maduran con la espera. Si este mensaje ha tocado tu corazón cansado, escribe en los comentarios, elijo seguir esperando. Que esta frase no sea solo una petición, sino un acto de fe, un grito del alma que se niega a rendirse, incluso cuando todo a su alrededor le dice que pare. Pero hay algo aún más profundo que esperar. Hay momentos en que nuestros corazones están tan heridos que ya ni siquiera podemos orar. E incluso en este silencio del alma, Dios sigue escuchando. La siguiente historia te mostrará que, incluso sin palabras, el cielo puede actuar a tu favor. Prepárate para un encuentro con la gracia que escucha hasta el más leve susurro de tu corazón. Ana no gritó, no hubo palabras. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió de su boca. La oración que hacía no era audible para quienes la observaban. Era un grito que salía de lo más profundo, un gemido desesperado que solo Dios podía entender. En el templo, Ana estaba de rodillas. Lloraba por dentro, pero mantenía el rostro agachado. En ese momento, todo lo que sentía le parecía demasiado pesado. El desprecio, la comparación, la vergüenza de no poder producir lo que otros sí podían, la constante provocación de Penina, la otra esposa de Elcana año tras año, el mismo dolor, la misma petición, la misma sensación de orar y no ser escuchada. Ya no había fuerzas para las palabras, solo un corazón roto. Y ahí es exactamente donde se inclina el cielo. El sacerdote Elí no comprendió, miró a Ana y la juzgó como alguien borracha. Este es el dolor de muchos hoy. Además de sufrir en silencio, también son incomprendidos. Quienes ven desde fuera no comprenden lo difícil que es levantarse de la cama, seguir sonriendo y seguir fingiendo que todo está bien. Hay personas que ya no pueden orar con palabras. Y no porque se hayan distanciado de Dios, sino porque la fatiga espiritual las ha paralizado. Y aquí está el secreto que pocos comprenden. Dios no depende de la elocuencia de tu oración. Él escucha el corazón. Él comprende el silencio que lleva un clamor. La palabra nos dice en Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Algo sobrenatural sucede mientras solo sientes y no puedes expresarlo con palabras. El cielo se conmueve con oraciones que ni siquiera se pronuncian. Porque el Señor no solo responde a las palabras, responde a la rendición. Él ve cuando, incluso sin fuerzas, te entregas a Él. Cuando tu clamor no sale de tu boca, sino que desborda tus ojos en forma de lágrimas. Estas lágrimas son oraciones líquidas. Cada una de ellas tiene una dirección y un significado ante el trono de Dios. Ana, tras años de espera y angustia, recibió la promesa. No era solo un hijo, era un profeta. Samuel nació de una oración silenciosa, de una fe que persistió incluso sin palabras. Ana no se rindió, aunque en su interior todo decía, se acabó. Lo que esta historia revela es que no hace falta ser fuerte para ser escuchado. No hace falta saber qué decir. Solo hay que estar dispuesto a dar lo que se siente, aunque sea vacío. Y Dios, que escudriña los corazones, sabrá exactamente cómo transformar el dolor en un milagro. Si esta palabra te llegó, escribe en los comentarios, Señor, escucha mi silencio. Que este comentario sea más que un simple texto, que sea la entrega de tu corazón, aunque no tenga voz, aunque no tenga fuerza. Pero hay algo aún más fuerte. Hay un dolor del que casi nadie se atreve a hablar, el sentimiento de rechazo, ser excluido, ignorado, abandonado por quienes deberían amarte. La siguiente historia te mostrará que incluso Jesús experimentó esto y que Él sabe en el fondo lo que sientes. Y lo que Él hace con este dolor puede cambiar por completo tu perspectiva sobre la identidad y el valor. El rechazo duele más cuando viene de quienes deberían acogerte. En la ciudad donde creció, entre los rostros que conocía desde niño, Jesús fue rechazado. Entró en la sinagoga, leyó al profeta Isaías y dijo, «Hoy se ha cumplido esta escritura que oísteis». Al principio, todos se maravillaron de sus palabras, pero pronto la incredulidad se apoderó de ellos. ¿No es este el hijo de José? ¿Cómo podía alguien a quien conocemos tan bien decir que él era el cumplimiento de la promesa? Quienes deberían honrarlo se rebelaron contra él, lo expulsaron e intentaron matarlo. Fue rechazado no por sus enemigos, sino por los suyos. Nos rompe algo por dentro, ¿no? Cuando el rechazo no viene de desconocidos, sino de quienes deberían protegerte, animarte, amarte. Cuando es tu propia familia la que ignora tu dolor, cuando los amigos te dan la espalda, cuando el entorno donde deberías florecer se convierte en un campo de hostilidad y puedes identificarte. Quizás el lugar que más te duele sea tu propio hogar, quizás tu mayor silencio sea en la mesa, quizás te han rechazado por no encajar, por no pensar igual, por no tomar las mismas decisiones. Y aquí hay una pregunta que puede ser profunda. ¿Es el sentimiento de rechazo que has cargado durante años realmente una señal de que algo anda mal contigo? ¿O es simplemente que llevas una luz que perturba la oscuridad que te rodea? Jesús, el Hijo de Dios, puro, justo, amoroso, fue rechazado. No por hacer nada malo, sino por decir la verdad. Conoció el amargo sabor de ser descartado por ser quien era. Y eso significa algo profundo. No estás solo en tu dolor. La profecía de Isaías dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. Este versículo no se trata solo de teología, sino de la empatía divina. Se trata de un Salvador que no solo comprende tu rechazo, sino que ha estado ahí. Jesús conoce tu expresión, ha escuchado las palabras que te menospreciaron. Has sido objeto de expectativas injustas, juicios erróneos y acusaciones infundadas. Cuando nadie creyó en Él, el Padre Celestial permaneció fiel. Y el mensaje más poderoso de esta historia es este: cuando eres rechazado por todos, sigues siendo elegido por Dios. El rechazo humano no define el valor eterno,
Tu dolor puede ser profundo, puede que llores en secreto, puede que sientas que nadie te conoce realmente en tu interior, pero la presencia de Dios no se retira por eso. Jesús va al rechazado, tocó a los impuros, se sentó con los marginados, sanó a los olvidados. Transforma cada herida de exclusión en un punto de encuentro con la gracia. Y ahora te dice, te he visto, te he elegido, no eres invisible, eres amado. Si alguna vez te han rechazado, ignorado, olvidado, escribe en los comentarios, Jesús, aunque me rechacen, elijo tu amor. Este comentario es más que un desahogo, es redención. Es tu alma diciéndote, me niego a creer que no valgo nada. Pero hay un detalle oculto en la siguiente historia que casi nadie nota. Una mujer, marcada por el escándalo, a punto de ser lapidada, encuentra en Jesús una respuesta tan inesperada que silencia a sus acusadores y convierte la vergüenza en libertad. Y cuando comprendes lo que Él hizo por ella, algo en tu interior finalmente puede ser restaurado. La mujer tenía la mirada fija en el suelo, no se atrevía a levantar la cara. Rodeada de hombres furiosos, blandiendo piedras y soportando juicios, ya sabía lo que se avecinaba: la sentencia, la lapidación, la vergüenza pública. Había sido sorprendida en adulterio, expuesta, usada como ejemplo, como escándalo, como una lección cruel. A nadie le importaba su alma, solo el espectáculo. Y quizás así es como te sientes cuando te echan el pasado en cara, como si fuera una cicatriz expuesta, un error imposible de olvidar, una mancha que nadie te dejará superar. Pero esa mañana, ante una multitud armada de condenación, Jesús se inclina, no alza la voz, no señala con el dedo, escribe en el suelo. Su silencio es desconcertante. Los acusadores exigen una respuesta, una postura. Pero Jesús no cede ante la presión humana, se inclina para proteger la dignidad de aquella mujer. Cuando finalmente habla, sus palabras no se dirigen a ella, sino a quien quería apedrearla. El que esté sin pecado de vosotros, que tire la primera piedra. El peso de la sentencia cae como una roca sobre la conciencia de cada uno. Uno a uno, los acusadores dejan sus piedras en el suelo, se van, y la mujer, todavía allí temblando, esperando la condenación final, oye lo inesperado. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Y cuando ella responde, nadie, Señor, Jesús declara, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Esta es la esencia de la misericordia. Cuando el mundo quiere definirte por tus errores, Jesús te llama por tu nombre. No ignora el pecado, pero tampoco lo convierte en una sentencia definitiva. Ofrece perdón y un nuevo camino. ¿Y cuántas personas hoy, como esta mujer, viven prisioneras de la culpa, de lo que hicieron, de lo que ocultaron, de lo que no pueden borrar? ¿Cuántas lloran en silencio cada noche, reviviendo escenas que quisieran borrar de su memoria? La vergüenza es una prisión emocional, te hace esconderte de ti mismo. Pero Jesús no vino a exponerte, vino a liberarte. El versículo es directo y contundente. Yo tampoco te condeno. Juan 8:11. No es solo un alivio momentáneo, sino un decreto eterno. No hay condenación para quienes se presentan ante Cristo con un corazón arrepentido. Él no te ve como el mundo te ve, no te reduce a tu pasado. La mujer adúltera estaba marcada para la muerte, pero Jesús la marcó para toda la vida. La vio como nadie más la había visto, como una hija, como alguien digna de comenzar de nuevo. Y eso es exactamente lo que Él quiere hacer contigo hoy. Aunque las voces a tu alrededor te digan que ya no hay más posibilidades, aunque la vergüenza grite más fuerte que la esperanza, aunque ya hayas aceptado que nunca serás digno, Jesús te dice, levántate, te perdono, camina en libertad. Si esta palabra te conmovió, escribe en los comentarios, Jesús, recibo tu gracia. Que no sea solo una frase, sino el comienzo de una liberación. Que sea tu respuesta a la vergüenza, tu grito de fe, tu acto de valentía ante las piedras emocionales que te lanzan.
Pero hay algo aún más profundo. ¿Alguna vez has sentido que, incluso después de todo esto, después del perdón, la fe y la esperanza, sigues luchando contra algo que no puedes superar? Una batalla interna, una guerra entre quién eres y quién quieres ser. Lo que sigue te mostrará que incluso los apóstoles más grandes enfrentaron esto, y la forma en que Pablo describe esta lucha puede ser justo lo que necesitas para saber que no estás solo y que hay victoria incluso en medio del conflicto. Pablo fue un gigante de la fe. Recorrió tierras peligrosas, fundó iglesias, enfrentó la prisión, soportó lapidaciones, escribió cartas que hoy nos nutren espiritualmente. Y sin embargo, libraba una guerra interior. En Romanos capítulo 7, se sincera como pocos se atreverían. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El dolor de Pablo no era visible para los demás. Era una batalla interna, una aflicción secreta que muchos enfrentan en silencio. Una guerra entre el espíritu que quiere agradar a Dios y la carne que insiste en hacer lo contrario. Y cualquiera que haya llorado por la noche, avergonzado de sí mismo, sabe exactamente lo que eso significa. Hay personas que viven con el peso de una conciencia herida, saben lo que es correcto, desean hacer el bien, se arrepienten de cada error, pero parece que no pueden escapar del ciclo. Son los primeros en juzgarse a sí mismos, cargan con la culpa incluso después de orar. Les da vergüenza levantar las manos en adoración porque piensan, si supieran quién soy realmente. Quizás estés experimentando esta tensión. Quizás tu mayor dolor hoy no sea algo que te haya sucedido, sino algo que tú mismo haces en contra de tu propia fe. Y aquí está la pregunta que puede dividir opiniones. ¿Es esta lucha espiritual una señal de debilidad? ¿O podría ser evidencia de que el Espíritu Santo aún te convence, aún te llama, aún te sostiene desde dentro? Pablo mismo exclamó, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Y la respuesta fue poderosa, «Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor». Romanos 7, 24, 25. Pero la revelación más impactante viene en el siguiente versículo. En el capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto no es permiso para vivir en pecado, es liberación del peso que te paraliza. Este es el Evangelio en su forma más pura. Incluso en medio de la lucha interna, sigues siendo amado, sigues siendo aceptado, sigues en Cristo, y Cristo no abandona a su pueblo en el proceso. El apóstol no ocultó su vulnerabilidad, la convirtió en un mensaje, y quizás eso es lo que Jesús quiere hacer con su historia, porque muchos piensan que la fe es no dudar, que la vida con Dios es la ausencia de fracasos. Pero la verdad es diferente. A menudo, las mayores batallas espirituales las libran quienes más desean vivir en santidad. El infierno no ataca a quienes duermen espiritualmente. Se levanta contra quienes están despiertos. Así que, si sientes esta lucha dentro de ti, no es prueba de que estés lejos de Dios. Es prueba de que aún escuchas la voz del Espíritu, aún sientes el toque de la gracia, aún eres sensible a la luz. Y eso es demasiado valioso para ser despreciado. Si este mensaje te llegó, escribe en los comentarios, «Lucho pero no me rindo». Que este comentario sea tu acto de fe, que sea tu grito de resistencia ante la oscuridad. Que sea tu respuesta al cielo, sigo perteneciendo a Cristo, aun cuando todo en mí parezca defectuoso. Dale a me gusta si esta palabra te fortaleció y compártela con alguien que también lucha por dentro, pero necesita saber que aún puede vencer. Pero, ¿y si te dijera que hay momentos en que todo parece ir bien, cuando crees, oras, esperas, pero aún así no sucede nada? Hay una historia que revela precisamente este dolor, el tipo de dolor que se siente cuando todo parece muerto, y lo que Jesús hace en esta historia. Desafía el tiempo, el dolor y la lógica. Lo que viene después podría cambiar por completo tu perspectiva sobre el tiempo de Dios.
La casa se llenó de llanto. El lamento resonó en los pasillos, atravesó las paredes y sofocó el corazón. Marta había enviado el mensaje urgente: Señor, el que amas está enfermo. Pero Jesús se demoró y ahora era demasiado tarde. Lázaro había muerto. 4 días. No había nada más que hacer, eso decían. Eso decía la lógica, y Marta, aunque creía, se vio inmersa en el cruel dolor de una espera que parecía en vano. Creyó, sí, creía en Jesús, pero aún así, su hermano estaba en la tumba. Y quizás ese sea precisamente tu dolor ahora. Sigues creyendo, sigues rezando, sigues diciendo amén, pero nada cambia. Hay un dolor silencioso que consume a quienes siguen creyendo incluso cuando todo a su alrededor parece haber muerto. No es el dolor de quienes no tienen fe, sino el dolor de quienes tienen fe pero aún no ven. Es la angustia de quienes confían pero se enfrentan al silencio, la demora, la frustración. Y este tipo de sufrimiento es uno de los más difíciles de soportar, porque ya no sabes si insistes por fe o por terquedad. Rezas y lloras, esperas y lloras, sueñas y lloras, y cada noche parece más larga que la anterior. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿Dios me escuchó? O peor aún, ¿sucederá todavía? ¿O mi promesa ya murió y aún no la he aceptado? Cuando Jesús finalmente llega, Marta corre a su encuentro y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Era fe mezclada con dolor, creer y sentirse abandonado al mismo tiempo, y la respuesta de Jesús superó cualquier expectativa humana. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. Pero no se detuvo allí, fue al sepulcro. Mandó que quitaran la piedra incluso ante la resistencia de Marta. Señor, ya huele mal, respondió con una promesa que ha perdurado por generaciones. No te dije que si creías, verías la gloria de Dios. Juan 11:40. Entonces clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto regresó. Aquel a quien todos daban por perdido, volvió a la vida. El que apestaba resucitó. Porque Jesús no solo sana, resucita, no solo consuela, transforma la realidad. Y cuando llega, aunque sea tarde para los ojos humanos, siempre es en el tiempo exacto del cielo. Puede que estés viendo situaciones en tu vida que parecen enterradas durante demasiado tiempo, relaciones que se han destruido, sueños a los que has renunciado, promesas que has enterrado en lo profundo de tu alma. Pero si todavía hay fe, todavía hay posibilidad. Porque para Dios, el tiempo nunca es un obstáculo. No está limitado por calendarios terrenales. Si esta palabra te conmovió, escribe en los comentarios: aunque esté muerto, vivirá. Esta será tu declaración de fe ante el dolor, ante el silencio, ante promesas que parecen no tener solución. Que este comentario sea tu rendición, tu clamor y tu resistencia para seguir creyendo, incluso cuando todo diga que es demasiado tarde. Ya no necesitas llorar en silencio cada noche. El mismo Jesús que lloró con Marta y María también se conmueve al ver tus lágrimas. Él te comprende, conoce el dolor de quienes esperan, pero también sabe el momento exacto para llamar su promesa desde la tumba. Confía, la promesa no ha muerto. Solo espera la orden del cielo para resucitar. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios te habla directamente. No es casualidad, no es coincidencia, es a propósito. Cada palabra que tocó tu corazón, cada lágrima que cayó en silencio al escuchar este mensaje, todo esto es señal de que el Señor te llama de vuelta a sus brazos. ¿Cuántas veces has llorado sin que nadie se diera cuenta, sintiendo que nadie veía tu dolor? ¿Cuántas veces has sonreído por fuera, pero por dentro solo querías clamar por ayuda? Hoy Dios te vio, hoy se inclinó hacia ti. La paz que has estado buscando no está al final del túnel. Está aquí, ahora, presente, en la suave voz de Jesús que dice: estoy contigo hasta el final. Respira hondo. Deja que esta palabra se asiente en lo más profundo de tu alma,
porque lo que acabas de escuchar no es solo un video, es un encuentro entre tú y aquel que conoce cada parte de tu historia, incluyendo las que te da vergüenza contar, pero no te rechaza por ello. Tésana te eleva, te restaura y ahora Él quiere orar contigo. Cierra los ojos si puedes, respira hondo. Imagina que Jesús entra en tu casa ahora mismo y te mira a los ojos con compasión. No viene con acusaciones, sino con alivio. Oremos juntos. Señor Jesús, pongo ante ti a cada persona que ha seguido este mensaje hasta ahora. Tú conoces el dolor que nadie ve. Tú sondeas los pensamientos que ni siquiera ellos pueden expresar con palabras. Padre, en el nombre de Jesús, toca este corazón cansado ahora, esta alma que ha llorado en silencio cada noche. Que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde esta habitación, esta sala, este lugar donde se encuentra esta persona. Que toda angustia, ansiedad, tristeza y culpa se disipe ahora por el poder de tu nombre. Te pido, Espíritu Santo, que renueves esta vida. Restaura los sueños, fortalece la fe, reaviva la esperanza. Que esta persona sienta ahora tu abrazo, tu toque, tu cuidado. Declaro liberación de toda opresión espiritual. Declaro sanidad para las heridas del alma. Y profetizo, no estás solo. Jesús te ama y ya está obrando tras bambalinas en tu vida. Que esta oración sea como un sello en tu corazón, recordándote, perteneces a Dios y nada, absolutamente nada, puede separarte de su amor. Si esta oración te llegó, escribe en los comentarios, llegué al final. Este es tu acto de fe, tu respuesta espiritual a todo lo que el cielo está haciendo en tu vida ahora mismo. Si esta palabra te conmovió, compártela con alguien que también necesite ser alcanzado por esta presencia. Hay vidas que esperan una luz. Quizás este mensaje sea la respuesta que alguien anhela recibir. No retengas lo que te ha liberado. Compártelo. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora. No se trata solo de hacer clic en un botón, sino de formar parte de una comunidad de fe. Un lugar donde serás constantemente edificado, sanado y fortalecido. Cada nuevo video es una extensión de lo que Dios ha comenzado en ti hoy. Y si te conmovió este video, no te pierdas lo que viene. El video que ves en tu pantalla es una continuación de este mensaje. Sí, lo que descubrirás en este próximo video puede ser justo lo que necesitas para tu liberación total. Haz clic sin pensarlo dos veces. Porque si lo que escuchaste aquí ya fue poderoso, lo que viene a continuación podría cambiarlo todo. Comparte, suscríbete y acompáñanos en este camino de fe. Tu historia no termina en dolor. Comienza de nuevo ahora, en la presencia de Jesús. Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca sobre un fundamento sólido. 1 Pedro 5:10.